Hola, tenemos aquí a este lado, a ver, sí, ahí lo tenemos a Leandro Valle y abajo a Santos Degollado, aquí a González Ortega y acá a Juárez. ¿Por qué están estos tres? ¿Qué tienen en común? Bueno, pues que estos tres generales ayudaron mucho a Juárez durante la Guerra de Reforma. Ellos, bueno, pues finalmente también son los que vencen en la batalla de Calpulalpan. Bueno, en esa ocasión, Leandro y González Ortega, porque pues ya Santos Degollado lo habían destituido, ya ven que tuvo ahí un problema diplomático, del cual pues ya hablaremos después en su momento, pero aquí tenemos pues estos personajes. Y quería también comentarles acerca de Leandro Valle, porque casi hace poco acaba de ser su natalicio, el 27 de febrero, el día de ayer, porque hoy estamos en 28 de febrero. Entonces aquí tenemos a muy jovencito, Leandro Valle, es que él muere a los 28 años. Entonces esta foto es más o menos de cuando tenía como unos 25 años de edad. Y bueno, pues ahí por eso se ve chavito, ¿no? Y comentaban también acerca de él que estuvo, pues era contemporáneo de los que después se llamaron niños héroes, de estos cadetes. Entonces, algunos, pues teníamos la idea de que él también había estado ahí, ¿no? Él estudiaba ahí con ellos, entonces que también había estado el 13 de septiembre de 1847, pero no, a él lo envían a una comisión, lo envía Gómez Farías a controlar a los polcos. Entonces él, imagínense, tenía 14 años, pero ya había sido nombrado subteniente. Y se va a esa comisión donde sí se porta, bueno, pues de manera muy honorable. De hecho, pues a su superior lo hieren, entonces él todavía alcanza a ayudarlo a subirse al caballo, lo lleva a su casa junto con el caballo y se regresa a luchar, ¿no? Entonces tenía una responsabilidad tremenda a los 14 años de edad. Y bueno, pues basándome en esto, yo creo que si se hubiera quedado en el colegio militar, pues hubiera sido igual de valiente y arrojado, ¿no? Y pues no sabemos, ¿no? Igual y si hacías lo mismo que hicieron estos seis chicos, estos seis cadetes que murieron en esa ocasión, quizá hubieran sido siete, porque él también era muy, arrojado, ¿no? De hecho, bueno, pues ya no pudo, participar en esa ocasión, porque ya llegando de esa comisión que tenía, llegó él a su casa y encontraron, bueno, sus papás le avisaron que su hermana estaba enferma, entonces le pidieron que se quedara, ¿no? Porque pues no sabían qué es lo que iba a pasar en ese tiempo, pues ya saben que había enfermedades que se llevaban a niños y a jóvenes a muy temprana edad, entonces le dijeron que mejor se quedara en su casa y van a pedir ese permiso ahí al colegio, ¿no? Entonces, en ese momento que después se da la invasión, pues él no se encontraba ahí, ¿no? Pero de haber estado, pues como les digo, quién sabe qué hubiera sucedido. Él ya después se lamenta mucho las pérdidas de esos compañeros que seguramente conoció. A lo mejor a Juan Escutia, ¿no? Porque Juan Escutia ya ven que ya entra de manera muy emergente, pero los demás probablemente, pues sí, porque ya habían estudiado en esos años, ¿no? Recuerden que uno de los que estaba ahí también, porque es lo que mucho comentan, ¿no? Dicen, ¿por qué a Miguel Miramón sí lo consideran así? Bueno, pues él sí estaba ahí y también fue herido, pero bueno, no nada más Miguel Miramón, sino también otros tres alumnos también resultan heridos, de hecho, de mayor gravedad que Miguel Miramón. Entonces, pues ya son así como otros cuatro, ¿no? Serían como 10, digo, si se toma en cuenta esto de que son heridos, pero en realidad creo que todos los que se quedaron ahí, que lo hicieron por convicción, creo que merecen ese reconocimiento, ¿no? Sin embargo, bueno, pues solamente se va a recordar más a los que murieron, porque pues ya era otro tipo de consecuencia la que tuvo incluso los mismos contemporáneos y, por ejemplo, compañeros como precisamente Leandro Valle, ellos van a reconocer a los que murieron por eso, ¿no? Y desde entonces, cuando regresan ya al colegio militar, es cuando se empieza a pasar la lista y dicen murió por la patria, ¿no? Porque es como una manera de ellos de reconocer a esos compañeros. Entonces, bueno, pues aquí tenemos a Leandrito Valle, que probablemente pudo haber sido uno de esos siete, que no lo fue, pero que dedicó después un poema a estos compañeros que él había conocido y pues siguió luchando, ¿no? Como vemos después, se une a la Revolución de Ayutla, después se une a la Guerra de Reforma con estos personajes. Él va a aprender también, aunque ya sabía muchísimo, porque había estudiado en el colegio militar, en la práctica también va a aprender mucho del personaje que está aquí abajo, que es Santos Degollado, que él se había hecho, pero pues en las batallas, no había estado en el colegio militar, pero tenía experiencia en las batallas, entonces también le va a enseñar parte de eso a Leandro.
Y aparte, bueno, pues va a tener compañeros importantes, por ejemplo, Ignacio Zaragoza. Entonces, de hecho, Leandro y Zaragoza van a ser importantes para crear la estrategia con la que finalmente, pues ellos ganan en la guerra del Calbulalpan. Entonces, imagínense, ¿no? Si pues es de mucha importancia. No sabemos también qué hubiera pasado con Leandro Valle si hubiera sobrevivido, porque bueno, ya ven que sí, lo fusilan muy joven, lo fusila Leonardo Márquez, que lo toma prisionero en el Cerro de las Cruces a los 28 años, pero después de eso siguió la intervención francesa, ¿no? Donde ya después se va a destacar más Ignacio Zaragoza. Y Leandro, pues estaba ahí muy, muy cerquita de él, ¿no? Entonces, probablemente él también hubiera tenido un buen papel en esos momentos, ¿no? No sabemos qué hubiera pasado, ya también lo de los niños héroes y lo de la intervención francesa, pues no sabemos, solo podemos hacer conjeturas, ¿no? En una historia contrafactual que es la que nosotros nos preguntamos, ¿y qué hubiera pasado? Sí, quién sabe, ¿no? Pero bueno, pues un gran personaje, Leandro Valle, la verdad. Tenemos ahí su estatua en Paseo de la Reforma y tenemos otra estatua en donde actualmente están sus restos, que es en la Rotonda de las Personas Ilustres, porque él estuvo mucho tiempo en el Panteón de San Fernando, pero después lo cambiaron para allá. Entonces, de todas maneras, en el Panteón de San Fernando todavía queda, pues bueno, la tumba, pero vacía, ¿no? Pero también se puede apreciar ahí. Él está muy cerca del papá de Miguel Miramón. Ahí están muy juntitos estas tumbas. De hecho, cuando muere Miguel Miramón, él pide que lo entierren ahí, ¿no? En este panteón, porque ahí estaba su papá, estaba uno de sus hermanos y está pues, el que había sido su mejor amigo, que era Leandro Valle, ¿no? Pero bueno, a Miguel Miramón ya después su esposa lo quita porque como también está ahí Juárez, ahí, y no le gusta eso, ¿no? Entonces dice, no, que no quede ahí con su enemigo, y pues se lo lleva a la Catedral de Puebla, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Estamos pues también recordando a este personaje de Leandro Valle por ser, estamos muy cerca de la fecha de su natalicio, como les comentaba, el 27 de febrero, o sea, el día de ayer, y el día de hoy, bueno, pues que también es otro, pues, otra conmemoración importante de otro personaje, que es Cuauhtémoc, fue el joven abuelo, ¿no? Pero esto es luctuoso, es de su aniversario luctuoso de cuando Hernán Cortés lo manda a matar, ¿no? Lo manda a ahorcar, porque vean que al principio cuando Cortés atrapa a Cuauhtémoc, pues hasta ahí mismo dice Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Que Cuauhtémoc le había pedido que lo matara, le dice, pues quítate ese puñal que traes en el cinto y mátame. Y que Cortés le había dicho que no, que ya había hecho mucho por la defensa y todo eso, bueno, pues total que no lo hace, ¿no? Pero finalmente, pues también Cortés quería como aprovechar ya ese liderazgo que tenía Cuauhtémoc, porque pues ya para él había sido como una transición, ¿no? De decir, primero, dominaban aquí los mexicas y ahora va a dominar, la corona y entonces quería basarse en la misma estructura, ¿no? Y cuando vio que esto ya no le estaba funcionando y que probablemente que pues podrían haber hecho una revuelta, que no lo sabemos, porque también le dice Cuauhtémoc que no estaba haciendo eso, pero pues él piensa que sí, pues es cuando ya lo mata, ¿no? Porque ya no le era esto de utilidad. Entonces veamos, bueno, al primer momento que le había respetado la vida, pero pues finalmente esto sucede. Y bueno, esto ya entramos en esta otra historia porque también es importante, es esta otra efeméride de hoy, 28 de febrero, entonces ya va a mandar a matar a Cuauhtémoc y hay un personaje importante que está junto a él, que se llama Abuelitoc, que era un sacerdote mexica. Y entonces él le dice a Cortés que eso que está haciendo que no es justo, que alguna vez que también a él le va a tocar, ¿no? Digo, la vida, pues a todos nos lleva, ¿no? Para el otro lado. Y Cortés pues no le importa y dice, no, pues de todas maneras yo voy a hacer esto, ¿no? Y le dice, ok, pero alguna vez, pues tus restos ya, cuando se saquen de aquí o se destruyan, pues ya va a cambiar la suerte de este lugar, ¿no? Y le hace como una profecía, un tipo de profecía, y de todas maneras, bueno, pues matan a Cuauhtémoc y lo matan también a él, matan también a Abuelitoc. Y pasa mucho tiempo después, fíjense que es todas estas leyendas las va a retomar el nigromante, porque precisamente Abuelitoc era antepasado del nigromante. Entonces el nigromante hizo muchos escritos en su momento acerca de esto y dijo, esto ya se revelará a su debido momento, ¿no? Y parece ser que es como en estos tiempos, ¿no? Digo, pero de todas maneras no se han quitado los restos de Cortés. Acuérdense que cuando fue lo de la consumación de la independencia, eso querían, pero Lucas Alamán los preservó, lo cual a mí me parece correcto, ¿no? Porque pues es parte de nuestra historia, entonces él los escondió y finalmente después ya los van a encontrar, que los escondieron en una iglesia, ¿no? En la iglesia de Jesús Nazareno que está ahí por el centro, si quieren visítenla y ahí están, no para que se lleven los restos, solamente es para que vean esta parte de la historia.
Pero ahí decía, ¿no? Cuando tus restos se trasladen a la que era tu patria, o sea, España, o se destruyan, pues nuestra suerte va a cambiar, ¿no? Yo creo que es algo alegórico, ¿no? No creo que sea así literal, porque imagínense, ¿no? Bueno, yo haría lo de Lucas Alamán, no me vayan a pedir por esto, pero yo haría eso porque digo, también es parte de nuestra historia, pero quién sabe, ¿no? A lo mejor, como les digo, son otros tiempos y no sabemos, ¿no? Tal vez esos mismos tiempos nos llevan como, pues, a métodos diferentes, ¿no? Y quizá cambiar, pues, las dinámicas que tenemos, ¿no? De ser una sociedad más cortesiana, como lo de Cortés, a revivir ciertas, enseñanzas que ya habíamos olvidado antes, ¿por qué no? ¿No? O integrar esta historia, integrar tanto este pasado indígena como este pasado español que tenemos, y no solamente de ellos, sino también africano y de todas las raíces que hemos tenido aquí en este lugar, ¿no? Pero digo, estas son otras historias. De todas maneras, recordamos pues a los caídos en estos días históricamente, a Leandrito Valle y a Cuauhtémoc, el joven abuelo. Así que hasta luego, nos despedimos en esta mini cápsula de estas efemérides.